Y vamos a empezar con la evaluación. Buenas tardes. Hola. Vale. Cuando hablamos de evaluación en la acción educativa, generalmente el concepto que todos tenemos de evaluación es calificar a un alumno. Una evaluación es calificar a un alumno. Pero tenemos que captar una visión diferente, ya que evaluación se refiere a todas las variables que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se evalúa a los profesores, se evalúa el sistema, se evalúan los currículums, se evalúan los programas, se evalúa el contexto, se evalúa el tipo de aula, por supuesto se evalúa a los alumnos, todo forma parte de la evaluación. Entonces, cuando hablamos de evaluación, hablamos de todas las variables, no solamente de calificar a un alumno. Vale, madre. En la evaluación distinguimos tres fases. Una evaluación inicial, que también se llama diagnóstica, es decir, nosotros no entramos en el aula de clase y empezamos a enseñar, sino que lo primero que hacemos es hacer una evaluación inicial. Una evaluación inicial, sondear los conocimientos previos que tienen nuestros estudiantes. Entonces, habitualmente se dedica la primera semana o la primera quincena a elaborar una evaluación inicial. Y en función de esa evaluación inicial es la que nosotros planificamos la programación didáctica. Por eso la programación didáctica no se entrega a principios de septiembre, cuando comenzamos las clases, sino que se entrega casi un mes después, aproximadamente sobre el 10 o el 12 de octubre, cuando hemos realizado este proceso de evaluación inicial, que nos ayudará a conocer, pues, qué perfil de estudiante tenemos, si han recibido enseñanza evangélica del curso anterior, si no la han recibido, si tienen 3 años de escuela dominical o no lo tienen. Todo este tipo de datos van a ser fundamentales para realizar nuestra planificación. Luego hay también una evaluación que se llama continua, que es una evaluación formativa, es una evaluación en proceso. Constantemente estamos evaluando y retroalimentando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y al final de cada trimestre, al final de cada periodo o ciclo, hay lo que se llama una evaluación final o también una evaluación sumativa. Porque esta evaluación final, además de emitir un informe de evaluación, está la calificación del alumno, la memoria del profesor, etcétera, etcétera. Esa evaluación final, terminamos el curso, nos vamos de vacaciones y se va a convertir en evaluación inicial para el curso siguiente. Es decir, la primera vez que vosotros empecéis a dar clases, os va a ser preciso una evaluación inicial. Pero para el siguiente curso, la evaluación final del curso anterior va a ser vuestro principal referente de evaluación inicial, ajustándola a las nuevas situaciones de potenciales nuevos alumnos que se nos hayan incorporado a nuestras clases. Entonces aquí vemos un cuadro de las variables que influyen en la evaluación. Los contenidos, en una evaluación hay instrumentos y técnicas, las fases que acabo de citar, para qué se evalúa y a quién se evalúa, que venimos describiendo. Cuando hablamos de evaluación, también tenemos que hablar de instrumentos de evaluación. Entonces es importante que en esta asignatura os capacitemos para usar instrumentos diferentes de evaluación. Exámenes son los más populares, pero también hay muchos tipos de instrumentos de evaluación. Cuadernos de bitácora, rúbricas, sociogramas, cuestionarios, grabaciones.
en función del tipo de contenido, sea cognitivo, sea actitudinal, sea procedimental, aprendíamos a elaborar diferentes tipos de metas. Aprenderemos también a elaborar diferentes tipos de actividades de aprendizaje. Pues también en función del área de aprendizaje, sea cognitiva o actitudinal, también tendremos diferentes instrumentos de evaluación. Ya por intuición, vemos que no es lo mismo evaluar un dato, evaluar una idea, que evaluar una actitud. No es lo mismo evaluar que un alumno conoce los dos principales mandamientos, amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo, o si el alumno, por ejemplo, caracteriza el concepto de generosidad o de amistad. Porque tú le puedes preguntar, oye, ¿tú eres generoso? Pues te va a decir, sí. ¿Tú vas a perdonar al que te ha hecho daño? Pues sí. Pero esa respuesta no es una respuesta significativa en el sentido de que no refleja o no puede que no refleje la realidad de su corazón. Por eso aprenderemos que es diferente evaluar contenidos cognitivos a evaluar contenidos actitudinales. Aquí en este tipo de evaluación para la enseñanza evangélica, generalmente cuando se habla de evaluación, a vosotros se os viene mal a la cabeza la evaluación que se denomina cuantitativa. Cuantitativa. Yo hago un examen y a un estudiante le pongo una nota, un 7. Vosotros en este curso de formación hacéis unas tareas y nosotros calificamos. Un 7, un 9, un 5 y hacemos un promedio y os sale una calificación. Cuando se habla de evaluación de enseñanza evangélica, no se habla de números. ¿Tú cómo puedes hablar si una persona perdona o es generosa o ama? ¿Cómo le puedes poner un 7? ¿O cómo lo puedes eso ponderar o medir? Entonces lo que hacemos es una evaluación cualitativa. Cualitativa se refiere a describir, a narrar, en un cuaderno de campo, ir anotando un informe individualizado del alumno y describimos su proceso de enseñanza-aprendizaje. Este alumno antes era muy violento, pero ahora es más pacífico, más manso, o no, se ha hecho todavía más violento, o antes era muy mentiroso y ahora es menos mentiroso, pero sigue siendo mentiroso. Este alumno antes, en fin, las características de los antes, durante y después. Esa es la realidad que nosotros vamos describiendo. Entonces, es una evaluación cualitativa. Si bien es cierto que esto es en general para el aprendizaje en la iglesia, en la escuela dominical, también en las clases de enseñanza evangélica, aunque en la enseñanza evangélica al final nos van a pedir una calificación ponderada, un 7, un 8, un 4, un 5. Entonces nosotros a nuestro informe, según la evaluación, según la mejora del estudiante, pues redondeamos y ponemos una valoración puntual. Pero en realidad eso no es una evaluación, eso es una calificación para rellenar administrativamente una documentación burocrática y dar una información a la familia. La verdadera evaluación está en el informe de individualizado, se llama, que nosotros llevamos de cada estudiante, un informe individualizado, una evaluación cualitativa. Bien, vamos entrando en la didáctica pura. Para evaluar, nosotros, como aquí describe aquí arriba, necesitamos pruebas, una prueba en la que la persona demuestre que ha aprendido, ya sea un contenido cognitivo o una actitudinal. Nos tiene que demostrar que ha aprendido o que no ha aprendido, o en qué proceso del aprendizaje se encuentra. Entonces nosotros necesitamos pruebas. Estas pruebas técnicamente se llaman indicadores de evaluación. Indican en qué nivel de aprendizaje se encuentra el estudiante. Esto ahora desde hace 2 o 3 años en España se le llaman estándares. Es una nomenclatura nueva en España, aunque no es nueva en la didáctica, ya que en Sudamérica se viene usando desde los años 70-80.
Nosotros, de hecho, en la enseñanza evangélica hablamos de indicadores de evaluación, que son, por ejemplo, aquellas actividades de evaluación que vosotros rellenáis para demostrarnos que estáis aprendiendo los temas que nosotros damos. Bien, entonces, indicador de evaluación y estándar es lo mismo. Que no suene, que no os líe. Un indicador o un estándar es una indicación para verificar, contrastar o comprobar lo que nosotros no podemos ver. No nos podemos meter en la mente de alguien y saber qué sabe. Ni mucho menos nos podemos meter en el alma, en el corazón de una persona y saber cómo está su corazón. El Señor sí, pero nosotros no. Entonces, para eso necesitamos indicadores, cosas que nos muestren por fuera lo que hay por dentro, cosas que nos hagan ver lo que es invisible, lo que no podemos percibir. Entonces, ejemplo de indicadores. Mira, ejemplo de indicadores es un blanco en una diana. Un blanco en una diana, tiramos una flecha y la flecha puede dar en el 10, en el 9, en el 6, o la flecha estar fuera. De ahí viene lo de errar en el blanco, de donde viene el origen del pecado. Entonces nosotros vamos viendo según las acciones de cada persona cómo está atinando, según su conducta, tal como actúa, así nos va indicando lo que hay en su interior. Mire, otro ejemplo de indicador es la temperatura. Si nosotros queremos conocer la temperatura del agua, de un líquido, pues ¿qué usamos? Termómetro, un termómetro. Si queremos comprobar la temperatura del aceite, por ejemplo, para ver si freímos patatas, generalmente no usamos un termómetro. Hombre, hay freidoras que tienen termómetro, pero ya esos son magníficas de profesionales. La mayoría de nosotros no tenemos, pero usamos un indicador. Ponemos una patata dentro de la freidora, dentro de la sartén, y si la patata se queda quieta, nos indica que el aceite está frío, que está tibio. Pero si la patata empieza a ponerse nerviosa, es que el aceite está caliente. Es el momento en el que podemos echar el resto de patata. Eso es un indicador de temperatura. No es un termómetro, que es lo profesional, que es lo mejor, pero es otra forma de indicarnos la temperatura del aceite. Un último ejemplo de indicadores. Por ejemplo, en la pesca. Esto que está aquí a la derecha es un lago o una playa con un campo, y esto que está aquí es una caña de pescar. Cuando un pescador lanza una caña, tiene una tanza con un anzuelo al final que está dentro del agua. ¿Cómo sabe el pescador si el anzuelo, en el anzuelo ha pillado algo, ha pescado algún pez? Entonces el pescador pone al final de la caña, aquí en lo que se denomina el puntero, pone un cascabel, o también a veces pone un puntero de luz, y entonces la caña empieza a moverse cuando un pez pica, y entonces el cascabel empieza a sonar, y a lo mejor te encuentras que el pescador está debajo de la sombrilla, y cuando escucha el cascabel, le está indicando, ahí viene la palabra indicador, le está indicando que un pez debajo del agua ha sido capturado, y recoge la caña y ahí lo tiene. Estos son indicadores naturales. Pues igual que existen los indicadores naturales, existen los indicadores cognitivos y actitudinales, como vamos a ir compartiendo. Entonces, indicador y estándar es lo mismo. Es lo mismo, indicador estándar. Es una prueba para verificar aquello que no podemos ver o comprobar. Bien. Bien. Un indicador se expresa con un verbo también. ¿Os acordáis de las actividades? Son verbos, acciones que el alumno tiene que hacer para aprender. Un indicador también es un verbo, también es una acción en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual el alumno, el estudiante, nos demuestra que ha aprendido. Miren, si nosotros estamos haciendo un estándar, por ejemplo, cómo ir desde cualquier punto de España hasta Madrid. Antes se planteaban las metas. Pues yo quiero saber que el estudiante, o la meta es, el estudiante conocerá
el trayecto desde Málaga hasta Madrid, pasando por diferentes etapas. Y el estudiante va aprendiendo cómo ir desde Málaga hasta Madrid. Va pasando por una provincia, va pasando por Granada, por Jaén, Toledo y llega a Madrid. Y ahora el estándar, la prueba de que ha llegado a Madrid, es, dice, cuando pise el kilómetro cero, que está en la Puerta del Sol, nos habrá demostrado que ha llegado a Madrid. Esto es un indicador, un estándar de aprendizaje. Bien, pues antes se planteaban los procesos de enseñanza-aprendizaje en función de la meta o el objetivo. El estudiante aprenderá a ir de Málaga a Madrid y verificará su aprendizaje cuando pise el kilómetro cero, el estándar. Vale. Ahora se plantean al revés, pero aunque se planteen al revés, no os asuste, es lo mismo. Es decir, ahora los referentes del aprendizaje ahora son los estándares. Los estándares, la verificación del aprendizaje. Ahora el estándar dice, cuando el estudiante o el alumno pise el kilómetro cero de la Puerta del Sol de Madrid, significará que habrá aprendido el objetivo de aprendizaje de ir de Madrid, perdón, desde Málaga hasta Madrid. Lo hacen al revés. A veces, siempre se ha estado, durante muchos años, se ha estado planteando las planificaciones y los diseños a partir de los objetivos, a partir de las metas, de las capacidades, el proceso de enseñanza-aprendizaje y luego la evaluación, el final. Ahora, en los 3 últimos años, se ha dado un énfasis muy grande a la evaluación. Tan grande que el referente son los estándares. Y os vais a encontrar todos los contenidos, también los de enseñanza evangélica, redactados como estándares. Pero repito, los estándares es una demostración del contenido de aprendizaje. Es lo mismo. Decir desde dónde vamos hasta dónde llegamos, que decir desde dónde llegamos y de dónde hemos partido. Vale. Vamos a hacer una prueba cognitiva. Es la única prueba cognitiva porque luego no vamos a aceptar las actitudes. Para evaluar el área cognitiva, es decir, los datos, lo que va a la mente, las ideas, ¿cómo podemos nosotros saber, por ejemplo, después de una clase sobre Jesús, cuando él va llamando a sus apóstoles, si un alumno conoce el nombre de los apóstoles? Bueno, pues le planteamos una actividad. Fulanito, cita el nombre de los 12 apóstoles. Y cuando él empieza a citar, nosotros verificaremos si él conoce los 12 nombres, si conoce algunos, o si mezcla nombres de personajes que son apóstoles con evangelistas o con otros que pasan por ahí. Entonces, ¿cuál es el indicador? Citar los nombres de los 12 apóstoles. Eso es una prueba. Puede ser una prueba oral, puede ser una prueba escrita. Otro tipo de prueba. Identificar en una lista el nombre original de Pablo. Os pregunto, de la lista, ¿cuál es el nombre original de Pablo? ¿Apolos, Saulo o Bartimeo? Paulo. Paulo. Saulo. Vale, pues entonces ustedes verbalmente, oralmente, estáis demostrando que sabéis esta lección. Entonces, si lo sabéis, pues damos otro paso más hacia adelante. Si el estudiante no responde acertadamente, significa que tengo que recuperar este tema. Recuperar significa que tengo que volver a plantear otra actividad de aprendizaje para que lo vuelva a aprender. Estamos viendo cosas muy sencillas, pero para que veamos el sentido de por qué se plantean los exámenes. Los exámenes no es una forma de entretenerse para poner una calificación. Es algo para verificar los contenidos cognitivos. Por ejemplo, también nosotros en enseñanza evangélica no es lo fundamental, pero sí tenemos muchos contenidos cognitivos. Por ejemplo, redactar una prueba que os voy a pedir yo ahora para que lo hagáis en el chat. Redactar un indicador para una meta cognitiva, un indicador, un estándar, un indicador para una meta cognitiva.
Aquí tenéis un ejemplo. El alumno escribirá los 10 mandamientos. El alumno escribirá los 10 mandamientos. ¿Recordáis cuando yo el otro día, os lo voy a poner en pantalla para que os sirva para la elaboración del indicador? Os ponía la tabla de verbos. Pues igual que estos verbos sirven para elaborar actividades, también sirve para elaborar indicadores o estándares. Hemos dicho en el ejemplo, citar el nombre de los apóstoles. En el ejemplo hemos usado aquí otro verbo, escribir los 10 mandamientos. Así el estudiante nos demuestra que ha aprendido cuáles son los 10 mandamientos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que yo os pido ahora? Os pido que pongáis, que escribáis, que redactéis uno solo, un indicador de evaluación de una meta hipotética, la que ustedes queráis. Solamente describir el indicador, por favor. Ah, os comparto el cuadro, perdón, que os comparto el cuadro para que lo veáis. Lo he quitado. Vale, tenéis ya los indicadores escritos. Compartirme un par de vosotros, por favor, los indicadores que habéis puesto, ¿vale? He puesto, el alumno señalará cuáles son los frutos del espíritu. Señalará. ¿Está el verbo señalar entre los verbos del nivel de conocimiento, Sara? Sí. ¿Vale? Entonces, técnicamente hablando, didácticamente hablando, estás planteando un indicador para el nivel de conocimiento cognitivo. ¿Vale? ¿Qué estás preguntando? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz. ¿Vale? Muy bien. Otro indicador, por favor. Sí, yo he puesto que el alumno relatará una parábola, pero bueno, yo creo que se podría utilizar también explicar quizás. Bueno, yo decía el otro día que estos verbos son verbos de referencia, son la mayoría de verbos utilizados. No significa que estén todos. ¿Vale, hermano? Si pones relatar, se entiende que es del nivel de conocimiento. Son verbos sinónimos respecto a las parábolas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. Un último ejemplo, por favor, alguien que quiera compartirlo. Yo soy Eunice y no encuentro ahora mismo lo que he escrito, pero he puesto como que sabrá reconocer los 4 evangelios dentro de un listado que se le ve de libros bíblicos. Claro. Eso es sabrá reconocer o identificar dentro de un listado. Muy bien, tú das un listado, eso es muy habitual, o las preguntas que tienen varias respuestas, A, B, C o D, o de reconocer de una lista, o cuáles son de verdadero o falso. Todo ese tipo de pruebas son pruebas habitualmente cognitivas, para comprobar lo que hay en la mente de una persona.
¿Conoce los frutos del Espíritu Santo? ¿Conoce los nombres que usted ha citado? Eso. Vale. Vamos entonces a continuar. Disculpe, tengo una duda. ¿Quién tiene una duda? Dime. En este indicador tendríamos que haber utilizado los verbos en conocimiento o cualquier verbo de los que hay aquí a cualquier nivel. Estamos hablando de conocimiento. Ahora estamos hablando de cómo evaluar los contenidos cognitivos. Ah, vale. Entonces estaríamos hablando de usar esta tabla de verbos u otros verbos que no estén aquí, pero que sean asimilados. ¿Me explico? Sí, ahora sí, gracias. Vale. Esta es una tabla de referencia muy utilizada, pero hay otras tablas. Vale. Sigo entonces con la lección. Me voy a cambiar de... Vale. Ya hemos aprendido a averiguar qué es lo que hay en la mente de una persona. Ahora vamos a ver cómo se aprende las actitudes y valores. Una actitud o un valor no es algo que se pueda preguntar con una prueba objetiva como lo de antes. Un estudiante puede conocer 12 apóstoles o 7 o ninguno. Es un dato objetivo, pero con las actitudes y valores no es algo tan objetivo. Entonces tenemos que implementar lo que denominamos que los alumnos hagan conductas en su vida real, Por eso nuestro Señor Jesucristo conocía muy bien a sus apóstoles, porque Él estuvo conviviendo con ellos durante 3 años, y Él les veía reaccionar, Él les veía discutir a Santiago y Juan sobre quién sería el primero en el reino de los cielos. Sabía lo que había en su corazón, porque, bueno, primero Él lo sabía porque es el Señor, pero además es que ellos en sus deliberaciones competían y demostraban incluso también a los demás la cosa que había, el orgullo que había también en su interior. Entonces, cuando nosotros convivimos con nuestros estudiantes, tenemos que esperar de ellos, de nuestros hijos, de nuestros alumnos, respuestas en la vida real, respuestas en la cual nos demuestran qué es lo que hay en su corazón. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros en el aula de enseñanza evangélica no es la vida real, y sobre todo, como estemos esperando a una respuesta, si nada más que tenemos 1 hora de clase a la semana, puede pasar que no nos demuestre nada. Entonces, viene el punto 2, aceptar respuestas representativas. Respuestas representativas son lo que denominamos, por ejemplo, estudios de casos, situaciones hipotéticas. Nosotros planteamos situaciones simuladas. Mire. Perdona, Diego, ¿no cambiaste la pantalla? Estamos viendo lo de antes, me parece. ¿No estáis viendo lo de actitudes y valores? No. No, estamos con lo de los verbos, el cuadro de verbos. ¡Qué bueno! Vale. ¿Y ahora? ¿Veis una que pone actitudes y valores? No. ¿No? Bueno, todavía. Ahora te vemos a ti, pero... Sí. Tranquilo, te voy a poner una diapositiva abajo. Vale, pero como me estabais escuchando... ¿Ahora se ve? ¿Se ve la diapositiva en la que hay evaluación de actitudes y valores? Ahora sí. Ahora sí. Vale. Gracias por corregirme, hermano, gracias. Entonces, de todas formas, aquí lo estaba explicando, lo que está dicho en la diapositiva. Entonces, estaba diciendo que tenemos que aceptar respuestas representativas, plantear situaciones hipotéticas, lo que llamamos estudios de casos. Por ejemplo, si un niño, estamos hablando en esta semana en las clases de enseñanza evangélica de la confesión. Confesar, admitir cuando hemos hecho algo indebido, algo malo, un dolo. Y para eso hace falta mucha valentía y hace falta mucha humildad. Y los niños son sinceros en confesar las cosas. Pero claro, no todos reaccionan igual. Si nosotros le preguntamos a todos los niños, oye,
tú vas a confesar cuando engañes a tu madre, o vas a confesar cuando hagas una cosa fea hacia un amigo y tal, pues lo habitual es que te digan que sí, pero eso no es una evaluación correcta. Entonces nosotros planteamos situaciones representativas, en el cual planteamos un estudio de caso en el cual hipotéticamente otro estudiante, no él, cómo reacciona ante un enemigo. Oye, ¿tú perdonarías a un enemigo, a alguien que te ha insultado y tal? Entonces ellos contestan, ¿yo cómo voy a perdonar a este si me ha quitado las estampas y además me ha insultado? Y bueno, pues él está demostrando realmente lo que tiene en su corazón, está siendo sincero en esa situación hipotética. Un caso con los jóvenes. Miren, simuladamente o pensamos un caso. Imaginaros que a fulano se le cae la cartera cuando está saliendo del instituto. Y tú te das cuenta que se le ha caído la cartera, pero tú ves que la cartera está saliendo billetes. Y tú coges la cartera y ves que te hace falta dinero. ¿Tú qué harías? Y entonces el estudiante es una situación simulada, no es una situación real. Las situaciones reales son las idóneas, son las que se dan en la escuela de la vida. Pero como estamos en una escuela, digamos, en un formato más surrealista, conveniente, pero no es el ideal, y aparte nada más que tenemos 60 minutos a la semana para enseñar y para comprobar los de estos, entonces comprobar los aprendizajes, entonces planteamos situaciones simuladas. Y el estudiante contesta, pues yo me quedo con la cartera. Oye, pues no, yo iría y le devolvería la cartera a la persona que se le ha caído. Cada uno contesta según, suelen ser sinceros. A lo mejor no suelen ser muy honrados en el sentido de que se queden con la cartera, pero Verónica, son sinceros en decir que entiendo se quedan que con la acabas de cartera. incorporarte y de no tocar en mar en tanto tiempo, ¿Vale? pues Vale. Continúo entonces con aceptar de que las actitudes no se miden igual que los contenidos cognitivos, no se pueden medir igual. Vale. Os voy a hacer una pregunta para ver que no partimos en las actitudes y valores de cero. Si alguien lo sabe, que me conteste, por favor. ¿Alguien conoce cuál es el nombre del primer rey de Israel? Fue Saúl y fue Saúl. de la tribu de Benjamín. Sí, sí. ¿Y alguien sabe cuál era el nombre del segundo rey de Israel? David. David, De la tribu de Judá. de la tribu de Judá. ¿Y sabéis dónde nació David? En Belén, Efrata. Vale. Una pregunta más difícil entonces, que esta estáis puestos. ¿Sabéis a qué ciudad, sobre qué ciudad comparte Nahum su libro profético? Profeta menor. Bueno, tiene cierta... ¿Cuál? ¿Pepas? No. Es muy difícil que lo sepáis, porque de los profetas menores se sabe poco. Pero ahora os voy a hacer otra pregunta, a ver si la sabéis. ¿Sabéis sobre qué ciudad profetizó o encargó Dios su ministerio al profeta Jonás? Sobre Nínive. Nínive. Ah, mira, todos sabéis que Jonás predicó a Nínive. Es la escuela americana. Pero es un profeta menor. ¿Y sabéis a qué ciudad predicó? Nahum es también un profeta menor, pero no lo sabéis. ¿Sabéis a qué ciudad predicó? A Nínive también. No, mira. Predicó 100 años después. Jonás llevó un mensaje de castigo de la ira de Dios, pero se arrepintieron y se convirtieron. Ya Nahum llevó un mensaje de condenación para los ninivitas, que después de su arrepentimiento 100 años antes, otra vez habían vuelto a los sanguinarios que eran anteriormente. Entonces, ahí es donde yo os quería llevar. Vosotros, un dato, hace un rato no lo sabíais.
pero ya lo sabéis. Y yo pregunto ahora, ¿a qué ciudad profetizó Nahum? A la misma que A Jonás, Nínive. a Nínive. Estaba ahí en 0 y ahora está ahí en 10. En un dato, en un aprendizaje cognitivo, en un momento, en una clase sencilla, se pasa de 0 a 10. Pero ¿qué ocurre con las actitudes y valores? Con las actitudes y valores no partimos de 0. En algunos casos partimos incluso de negativo. Me voy a explicar. Voy a volver a la diapositiva, que la he quitado para que no la vieran. Y intento explicar. ¿Pasa? ¿Recordáis? Pues sí que he pasado rápido. Ya lo tengo aquí. ¿Recordáis vosotros cuando el Señor crea a Adán y a Eva? Le dicen que no podían tomar de un árbol. ¿Recordáis qué árbol era? Sí, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Claro. ¿Y por qué no quería el Señor que aprendiesen del árbol del conocimiento del bien y del mal? Sí podían tomar antes de... O sea, era, bueno, que alguien, que siempre estoy hablando yo, que hable otra gente. Habla, no te cortes. Bueno, pues es una forma de simplemente de que el Señor ponía un establecimiento de hasta dónde, tú sabes, la audiencia, ¿no? Hasta dónde puede llegar, todo lo tenían disponible excepto el árbol de conocimiento del bien y del mal. Se considera que cuando el Señor lo saca del huerto del Edén, este árbol los podría hacer, entre comillas, como unos inmortales, pero... No. Espera, Eunice, perdona que te corrija. El árbol que lo podía hacer inmortal es el árbol de la vida. Era otro árbol. Sí. Este árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y de hecho ninguno de los dos, luego que salieron del huerto del Edén, tuvieron acceso. Exacto. Pero este árbol le abría los ojos. Ellos conocían el bien. Y si comían como comieron, ¿qué conocieron? El mal. El mal. Ahora yo pregunto, y no tenéis por qué saberlo, porque es una respuesta muy difícil. ¿Qué es el mal? Todo lo contrario de Dios. La transgresión Amén. del carácter de Dios. Amén. Claro. Va enfocado. Es una pregunta difícil. Es una pregunta que luego, si tuviéramos que escribirla, porque claro, a veces hablar es fácil, pero si tú tuvieras que escribir un libro de texto, como nosotros editamos los libros de los alumnos, o editamos apuntes para vosotros, o vosotros tenéis que compartir en vuestras clases o en el culto, empezar a hablar del mal es complicado. Es complicado, el origen del mal. El origen del mal está claro que para el ser humano fue aquí. En el cielo ya hubo una rebelión con anterioridad, cuando el diablo, que el Señor los reprenda, se quiso ser como Dios y se opuso a Dios. Ahí empezó el mal en el sentido, celestial. Pero a nivel terrenal, para el ser humano, conoció el mal cuando sus ojos fueron abiertos, porque desobedeció, como bien dijo antes Eunice, lo que el Señor le estaba presentando. Y entonces conoció el mal. ¿Qué es conocer el mal? Pues mire, cuando Dios nos crea a su imagen y semejanza, en algunos otros sitios se dice que somos imagen de Dios. En otros sitios se dice que somos semejanza de Dios. Son términos similares. En algunos casos son sinónimos. Pero en el Génesis aparece con diferentes expresiones, diferente etimología. Entonces nosotros, no es que queramos hacer ahora un dogma teológico, pero rápidamente, cuando hablamos de la imagen del ser humano, es que nosotros tenemos los atributos naturales de Dios. Somos una imagen, una pequeña muestra de Dios. Si vosotros vinierais a Huelva, encontraríais una pequeña representación de una estatua de Colón. Colón fue quien descubrió América en 1492, que salió de aquí del puerto de Palos, en Huelva. Es una pequeña muestra, no es un gran Colón que se encuentra allí, tenía una pequeña muestra. Pues igual pasa con la imagen del ser humano.
Nosotros no somos todopoderosos. Todopoderoso solamente es el Señor. Pero nosotros sí tenemos poder. Tenemos más poder que una hormiga. Algo de poder tenemos. No somos omnisapientes, pero algo de sabiduría tenemos. Los atributos naturales de Dios son de Dios, pero también los ha puesto en nosotros. Dios es eterno, espíritu, es inmutable, es omnipresente, es único, Él es perfecto. Nosotros tenemos estos atributos como una muestra, una pequeña dosis, una pequeña representación. Si alguien de vosotros va a África y digo, tráeme una imagen de África, y a lo mejor te trae una bolsita de tierra. No te ha traído toda la tierra de África, no te la puede traer, pero te trae una imagen, una muestra de África. Pero con respecto a los atributos morales, semejanza, estamos viendo que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y vosotros estudiaréis en teología que Dios tiene atributos naturales, que son estos que están en la columna de la izquierda, pero que Dios también tiene atributos éticos, atributos morales. Por ejemplo, Dios es amor, Dios es gozo, Dios es verdad. Y ahora pregunto, ¿Dios nos ha dicho a nosotros que seamos una pequeña dosis de verdad o que seamos siempre verdaderos? Pregunto, decidme. Siempre. Siempre verdaderos al 100%. Claro, pero ¿qué ocurre? Que al conocer el bien y el mal, con el bien fue con lo que el Señor nos creó, con amor, con gozo, con verdad. Pero cada valor describe el bien. Pero cada valor por definición tiene un contravalor. Todos los valores tienen por definición un contravalor. Todo bien tiene por definición un mal. Por ejemplo, ¿qué es lo contrario de amor? Está aquí puesto. Decírmelo. Odio. Odio. ¿Qué es lo contrario de gozo? Tristeza. Tristeza. Vale. ¿Qué es lo contrario de verdad? Mentira. Mentira. ¿Qué es lo contrario de paz? Guerra. ¿De justicia? Injusticia. ¿De generoso? ¿De generoso? Avaro. Eso, todo lo que habéis dicho. Avaro, agarrar. Rata, como dicen en Murcia. Mándalo, va a salir, mándalo. Ha salido a la vena. ¿De manso? Activo. Claro, Altivo. Altivo, sí, muy bien. ¿De humilde? Manso. Orgulloso. Orgulloso. ¿Os dais cuenta? El Señor es todas estas cosas en su carácter perfecto. Y Él nos dice en las bienaventuranzas, oye, yo quiero que seáis un poquito mejor que antes. Quiero que seáis un poquito más pacíficos, quiero que seáis un poquito más justos. Él no nos habla así. ¿Cómo termina el Sermón del Monte? Dice, ser perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Dios no se conforma con que seamos humildes al 90%. Está muy bien, pero no se conforma. Dios quiere que seamos humildes al 100%. No se conforma con que seamos generosos al 80%, que está muy bien. Él quiere que seamos generosos al 100%. Por eso, Él sabe que es una capacitación imposible para cada uno de nosotros. Es imposible para el ser humano. Por eso Él dice, os enviaré un consolador. El Espíritu Santo os capacitará para todas estas cosas. Lo que es imposible para las personas, en cuanto, por ejemplo, a la misericordia, en cuanto al perdón, en cuanto a la justicia, en cuanto a la paz, lo que es imposible para la persona, es posible para Dios, para su Espíritu Santo, obrando en nosotros. Esa es, digamos, la visión global que tenemos que tener. Voy a pasar página, la visión global. Que las actitudes y valores no siempre parten de cero, sino que a veces parten de -5, de -3. Mire, voy a poner aquí un cuadro para que lo veáis. ¿Conocéis los anagramas, estos que se hacen en la analítica de sangre? Pregunto. Sí. Habéis visto que la analítica de sangre tiene unos códigos, ¿no? Esto de 0 a 7, lo otro de 94. Y si está fuera del código, aparece en rojo, ¿no? O con un asterisco. Bien, pues ahora imaginarse nuestro corazón. En nuestro corazón está lleno
de todas las actitudes y de valores, de amistad, compartir, perdonar, amar, paz, humilde. Si nosotros fuéramos realistas, cosa que no podemos serlo, o si nosotros conociéramos el corazón de todos nuestros estudiantes, cosa que no podemos tampoco saberlo, porque no podemos ver el corazón, solamente Dios sabe lo que hay en el corazón de cada criatura, pero sí percibiríamos que cada persona, por ejemplo, es amigable o es violenta. Si, por ejemplo, es a veces violenta y a veces amigable, lo pondríamos con una valoración de neutro, X. Si una persona es avara o es generosa, una persona roba, un niño roba, lo pondríamos en -3. Si roba mucho, lo pondríamos en -10. ¿Me explico cuál es la evaluación inicial? No es que nosotros vayamos haciendo ahora un anagrama, esto se llama un diferencial semántico sobre actitudes y valores. Y ya tenemos un estudio, que os lo compartimos, lo encontraréis en los anexos, en el cual hay 328 actitudes y valores con sus correspondientes 328 contravalores. Entonces, en el corazón de una persona no hay 5 o 6 cosas. Nosotros no somos semejantes a un loro. Nosotros no somos semejantes a un mono. Nosotros somos semejantes a Dios. Y Dios refleja todos estos atributos, pero nosotros no, ni nuestros alumnos menos. Por eso las clases de enseñanza evangélica es para que vayamos aprendiendo en nuestro interior a que todas estas características vayan creciendo, vayan madurando, vayan fructificando en nuestro corazón para gloria de Dios. Por ejemplo, si un niño estuviese odiase mucho, estaría en -5. ¿Me explico cuál es la idea de este diferencial semántico? Haceros ver que en el corazón de las personas no se está en 0 con respecto a un aprendizaje de actitudes y valores. Sí se está en 0 en cuanto a un contenido cognitivo, pero en cuanto a un contenido actitudinal, se puede estar en 0, se puede estar en +5, se puede estar en -7. Digo estos números porque nos ayudan a entender el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo va una persona, por ejemplo, que antes de conocer al Cristo o al Señor odiaba mucho, en una persona rencorosa, en una persona vengativa, y cómo con el tiempo ha ido madurando, y ya muchas veces perdona. Muchas veces perdona. ¿Significa que es el ideal? No. Nosotros proseguimos al blanco, al supremo llamamiento de Dios. Dios quiere que seamos como el Hijo, que perdonemos siempre. Incluso a su amada Israel, cuando le era infiel, Dios no es como nosotros. Él permanece fiel. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, si Él nos perdona, nosotros también tenemos que aprender a perdonar incluso a nuestros enemigos. Por eso hay que captar esta visión, que no, nuestros niños no son santos. Pues ya nosotros sabemos que no lo somos, pero nuestros alumnos tampoco, sino que están según la actitud en un punto diferente. Bien, sigo explicándolo. Respecto a las actitudes, la hemos categorizado en 3 subdivisiones. Aquellas actitudes que tienen que ver en nuestra relación con Dios. Amar a Dios, confiar en Dios, orar, tener temor de Dios, ser reverente a Dios. También tenemos actitudes con respecto a nuestras relaciones con el prójimo, con nuestros semejantes. Amar al prójimo, ser amables, amigos, leales, pacíficos, tolerantes, bondadosos. Y también tenemos actitudes que son relaciones con nosotros mismos. Ser limpios, tener dominio propio, pacientes, perseverantes, esforzados, sencillos. Como veis, son actitudes diferentes. Unas tienen que ver con nuestra relación con Dios,
otras tienen que ver con nuestra relación con el prójimo y otra tiene que ver con nuestra relación con nosotros mismos o con nuestra forma de ser. Es una actitud o un valor que hay en nosotros, ¿vale? Entonces, os voy a pedir ahora como actividad, que pongáis en el chat un ejemplo de actitud o valor y su correspondiente contravalor. Tenéis que poner las dos. Por ejemplo, verdad versus mentira. Verdad versus mentira. Hacedlo, por favor, ¿vale? Valores y contravalores. Desde un equipo de fútbol, del Madrid o del Athletic. Esos son escala de valores de gustos. Hay escala de valores estéticos, hay escala de valores de justicia, hay escala de valores de muchos tipos de cosas. Pero aquí estamos hablando de actitudes y valores. No que a una persona le guste más el café con leche o el café solo. Eso es un valor, digamos, gastronómico. Pero eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de describir actitudes y valores. Está claro que te puede gustar más un equipo de fútbol que otro, pero eso no es una actitud. Vale. Me compartí entonces 3, por favor. Empezamos de 1 en 1. A ver quién tiene algún valor. Yo, ¿Sí? yo puse honra versus deshonra, refiriéndome a la honra a los padres. Honra a los padres. ¿Os parece que ese es un valor? ¿Os parece? Sí, yo creo que sí. Claro. Quizá es más bien un valor enmarcado en un caso más bien muy específico, ¿no? Podríamos decir que es respeto versus, pues eso, irrespeto. No. Verá, es diferente. El mandamiento lo dice: honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida sobre la tierra. Es decir, hay actitudes y valores que la encontramos tal cual. Lo que ha dicho Nuria es clavado, ¿no? Es clavado, ¿vale? El respeto también. A veces hay palabras que son sinónimas o hay palabras que son muy asimiladas, ¿vale? Ser reverente a ser irreverente. Pero honrar, a veces se honra hasta sin hablar con los padres. Cuando un alumno tiene un mal comportamiento en el aula, está deshonrando a sus padres. Y no lo está haciendo directamente. Mientras cuando un alumno, por ejemplo, es decoroso en el aula y es ejemplo para el maestro a la familia se lo hace saber. Hay que ver lo educado que es su hijo o su hija, cómo se esfuerzan a hacer las tareas, cómo intenta ayudar. Eso está dando honra a los padres, ¿vale? Honrar a los padres. Muy bien. Otro ejemplo, por favor. Lealtad, deslealtad. Se me ha olvidado una cosa, es que lo estáis haciendo muy fácil, Sara. Se me ha olvidado una parte de la tarea. Pero bueno, ahora lo mando. Lealtad y deslealtad. Bien. ¿Sabes? Orgullo y humildad. Orgullo y humildad. Muy bien. Sabiduría y necedad. Sabiduría y necedad. Sofía y no Sofía. Necedad. ¿Cuál, Elizabeth? Fe y incredulidad. Fe
e incredulidad. Sí. Por ese motivo no entraron los israelitas a la tierra prometida, por incredulidad. Les faltó fe, que es lo contrario. Sí. Paz y temor. ¿Cuál has dicho? ¿Temor y cuál? Paz. ¿Paz y temor? Ujú. No. Paz y temor no lo veo. Es decir, Yo he puesto paz versus guerra. Lo contrario de paz es violencia. Bueno, la paz puede ser con los demás, también puede ser paz interior, ¿no? Lo contrario es violencia, ansiedad interior, violencia con el prójimo, paz y guerra. Lo contrario de paz es guerra. Lo contrario de temor es confianza. Una persona tiene inseguridad o tiene confianza, tiene miedo, tiene temor, también hay una expresión que es temor de Dios, que es respeto, ¿no? El temor de Dios versus lo contrario a ser temor es ser irreverente, desfachatez. No sé si me explico. ¿Te vale el argumento con respecto a paz y temor? Es que es importante discriminar porque según el diagnóstico, nosotros en un sentido, los médicos aprenden a hacer un diagnóstico para hacer una sanidad. Si no diagnostican bien, ¿cómo va a mandar una medicina adecuada? Nosotros para hacer un diagnóstico en el corazón de nuestros estudiantes tenemos que hacer un diagnóstico atinado. Si no, vamos a estar un poco, aunque a veces tampoco, como ya veremos también, no se tan meticuloso, no se va tan al detalle, sino que se trabaja de una forma más holística, más global, y ya el Espíritu Santo va trabajando en el corazón de las personas de una forma más general, como veíamos con la difusión del aprendizaje. Nosotros enseñamos de la confianza, pero el alumno va aprendiendo de otras actitudes también. Vale, un último ejemplo, por favor. Yo he puesto, Diego, centrado y extremista. Debido a que en muchas de las conversaciones que tenemos siempre de doctrina o de lo que sea, el que es extremista, yo lo veo una actitud, ¿no? Que se pone a defender su verdad de una forma que no te da opción y que produce rechazo. Sin embargo, el centradito, el que no sé, es extremista en sus alegaciones, pues es una actitud. Yo lo veo en la actitud, ¿eh? Sí, efectivamente. No es lo mismo tener convicciones profundas, convicciones firmes, que todos tenemos que tener, modificables si los argumentos nos llevan a ello, a ser extremistas en el sentido de ser radicales, que generalmente provoca confrontación, ¿sí? Nosotros en la enseñanza evangélica, yo os digo que tenemos que ser muy cautos, muy centrados, muy moderados, en el sentido de que tenemos que ser muy tolerantes con diversidad de doctrina, aunque tampoco hay tantas diferencias entre el pueblo evangélico, como iréis conociendo en el currículum, veréis que el 90-95% de lo que se enseña, todos estamos de acuerdo, porque es que lo hicimos entre todo el pueblo de Dios, es decir, y hay consenso. Y ese margen del 5% o 10% en el cual no hay consenso, bueno, pues lo dejamos fuera de este patio, ¿vale? Muy bien, pues vamos a seguir entonces a ver si aprendemos un poquito más de cómo aprendemos las actitudes y valores, ¿vale? ¿Hasta aquí vais bien? Vale. Voy a compartir pantalla otra vez. Bien. Bien, ahora la pregunta es cómo se aprende y se aprenden las actitudes y valores. ¿Cómo se aprenden las actitudes y valores? Si recordáis, cuando estudiamos la semana anterior el aprendizaje de contenidos cognitivos, vimos una imagen de una persona como subiendo por una escalera, que iba del nivel de conocimiento, iba subiendo al nivel de comprensión, iba subiendo al nivel de análisis. ¿Lo recordáis? Decidme si lo recordáis. Sí, lo recordamos, sí. Vale. Es que es interesante tener un poco esa óptica
Porque a nivel de actitudes y valores, no es que ocurra exactamente lo mismo, pero es algo similar. Se parte de en una actitud, se parte de un nivel 1 de recepción, que es cuando la persona se da cuenta de que existe algo, una situación, una idea. Por ejemplo, la obra misionera, o por ejemplo, hay una necesidad en Haití, o hay una explotación infantil en la India. Es el momento en el que tú recepcionas una información. Es el apartado 1, es el primer nivel. Pero luego vamos subiendo al segundo nivel. Nivel de respuesta, nivel 2. Es cuando la persona se interesa por el tema. Da un paso más. Ah, las misiones. Pues igual que el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros. El Señor nos llama a hablar en su nombre. Eso es un privilegio. Me voy a interesar por este tema. O voy a llamar a este ministerio a ver cómo van los niños de Haití. O voy a interesarme por este tema de la explotación sexual en la India. Bien, son actitudes que van creciendo en nuestro corazón. No se pasa de la nada al blanco. No se pasa del negativo al 10, que sería aquí la máxima expresión de caracterizar. Luego valoramos, que es cuando la persona se compromete con algo porque le da valor. Dice, pues yo tengo en mi corazón que estos niños de Haití tengan un cobijo, tengan un techo, tengan un aula de aprendizaje, tengan una comida diaria, tengan la posibilidad de tener un misionero que les dé la palabra, y ahí están los obreros de APEN compartiendo el evangelio a estas criaturas. Yo esto lo valoro por encima de otras cosas, lo valoro por encima de otras inversiones de mi tiempo y de mi dinero, de mis recursos materiales. Ya empiezo a valorarlo. Eso es comprometerse con algo. Luego entonces, en su escala de valores, organiza. Todos tenemos una escala de valores y las escalas de valores se mueven, fluctúan. Una se adelanta a otra. Ah, pues yo prefiero esto respecto a lo otro. Igual que te puede gustar una comida más que otra o un equipo más que otro, a nivel de actitudes ocurre también lo mismo. Lo vamos elevando, lo vamos organizando como algo que merece la pena que esté en nuestro corazón y lo ponemos en un nivel superior. Y la máxima expresión es el nivel 5, cuando el alumno, la persona, desarrolla un estilo de vida que refleja las convicciones profundas. Cuando somos honrados, como habéis dicho, al 100%. Cuando somos verdaderos, al 100%. Que no quiere decir eso que seamos inerrantes, porque mientras que estemos en este mundo, del polvo del camino nos vamos a ensuciar cada día. Y aún tenemos un tesoro en vasos de barro, y nuestra fragilidad carnal nos va a hacer tropezar. Pero no es lo mismo tener un tropiezo, tener un pecado puntual, que vivir en pecado. Vivir en pecado. Entonces, cuando caracterizamos el blanco de una actitud, es cuando hemos llegado al ideal. Por eso decía que no es exactamente igual que los contenidos cognitivos, pero sí tiene una línea, de punto 1 al punto 5. Y estos puntos, pues a veces también se corren del 1 al 5, se pasan rápido, porque no se parte del 1, a lo mejor hay una persona parte del 3, o que el espíritu obra a una persona de una forma más rápida. ¿Recordáis el ciego? Dice, mira, ¿quién te sanó? Dice, mira, yo una cosa sé, que antes no veía y ahora veo. Es decir, él pasó de la incredulidad, pasó a la fe, en un momento. Ahora, hay otras actitudes que lleva una vida, el Señor trabajando en nosotros. Es más, pasamos a su presencia y aún probablemente conozcáis muchas personas que han pasado a la presencia del Señor con muchas, digamos, actitudes defectuosas, que aún no daban en el blanco. Bueno, ya el Señor nos va tratando a cada uno a su sabia manera, y también cada uno de nosotros responde a nuestro libre albedrío. Pero tenemos que entender que esto es un proceso, cada actitud es un proceso. Y el mejorar en ese proceso significa mejorar y aprender. Si un alumno no da en el blanco plenamente, no significa que no haya aprendido. Me explico. Si un alumno es violento, es un niño, por ejemplo,
que tiene un entorno familiar deprimido, un entorno familiar desestructurado. Y ese niño es un niño agresivo. Y la criatura es porque tiene ese desorden en su interior. Y ahora nosotros pues compartimos una hermosa historia de la amistad entre David y Jonatán. Y la compartimos con todo nuestro esmero, con todo nuestro cariño. Y le enseñamos el valor de los pactos. Le enseñamos la amistad entre David y Jonatán, más allá de la muerte incluso. Cómo David tuvo honra del testimonio de ese pacto con Mefiboset. Y cómo Jonatán recibió a un muchacho que era pastor de ovejas y le hizo regalos. Bien, y ahora este estudiante que en principio estaba, o que es, digamos, muy violento, pues nosotros, después de nuestras clases, el muchacho sigue siendo violento. Y ahora usted dice, ¡qué frustración! Este alumno no aprende nada. Bueno, pues no es realmente así. Es verdad que podemos frustrarnos. Es verdad que podemos frustrarnos. El mismo Señor se frustró con su pueblo cuando trata a su amada Israel como si fuera una viña. La he labrado, la he despedragado, la he trabajado y fertilizado. Y cuando esperaba que me diese uvas dulces, que le dio uvas amargas. Todo esto son los contravalores, las actitudes negativas. Pero una persona, como este niño que ponía en el ejemplo, puede que no esté en el blanco de la amistad, pero es que un niño no cambia por una clase, la criaturita no cambia. Oye, pero si antes estaba en -7 y ahora está en -3, ha habido una mejora. Ha habido una mejora significativa. Si antes pegaba todo el día y ahora pega de vez en cuando, ni mucho menos lo ideal, pero ha habido una mejora significativa. Si una niña no compartía su estuche, porque no quería compartirlo y tal, y después de una clase sobre la generosidad, vemos que la niña voluntariamente le deja a otra niña sus lápices, observamos, por eso decía lo de las respuestas en la realidad, observamos que en el corazón de esa niña ha habido una modificación interesante. Una niña que era avara, ahora va siendo más generosa, incluso quizás totalmente generosa. Me explico con el tema de las actitudes y valores, cómo el existir aprendizaje no significa que se llegue al blanco, no significa que se llegue al blanco, sino que se está en proceso. Tiene que haber más aprendizaje de esa actitud. Respecto a las actitudes y valores, hay... esto es como la pirámide de antes, ¿veis? Este cuadro que está aquí está invertido. Mira, recepción, comprensión, retención. ¿Veis? Recepción, respuesta, es las palabras de la pirámide. Pero la hemos puesto aquí porque algunas son pasos para ayudarnos a formular actividades de aprendizaje. ¿Vale? Nivel de recepción, nivel de comprensión. Algunos se le llaman nivel de aprender y otros le llamamos nivel de aprehender. Cuando esa convicción llega a ser suficientemente profunda, ya es nuestra, ya la hemos aprendido, ya es nuestra para siempre, ya forma parte de nuestro carácter. Ya vamos a ser justos, honestos, siempre o la mayoría de las veces. Porque ya somos así, ya no es algo que hacemos por una obediencia a una ley. Ya no es algo que hacemos porque alguien nos lo dice, sea nuestro padre, o sea un maestro, una autoridad. Ya es algo que hacemos porque somos así. Somos como Dios quiere que seamos. Somos perfectos o proseguimos al blanco como así vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, a nosotros como maestros, ¿qué es lo que nos interesa? Si una persona se encuentra en el nivel de recepción de una actitud o valor, tenemos que dar a nuestros estudiantes datos e información sobre pasajes bíblicos, sobre personajes, ilustraciones cristianas, enseñanzas, predicaciones
donde se pueda describir esta actitud. Es decir, si nosotros queremos que un alumno sea, o un adulto sea paciente, porque es impaciente, pues normalmente compartimos una predicación sobre Job. Es decir, a cada valor tenemos una enseñanza bíblica para que primero la persona la escuche, la reciba en su interior, pero luego tiene que analizar esa información, tiene que ver el nivel de comprensión, el nivel de ir interiorizándolo, de ir organizándolo en su interior. Entonces, en esta línea tenemos también algunos verbos que nos ayudan en este nivel. Veis otra vez el diferencial semántico. Lo que antes estaba puesto en una pirámide: recepción, respuesta, valoración, organización y caracterización. Estos son los 5 niveles de este diferencial semántico. ¿Vale? Y aquí nos encontramos otra vez verbos. Que os repaso que los verbos son actividades que nosotros planteamos para que los alumnos realicen en la clase para aprender estas actitudes y valores. Estamos aprendiendo cómo enseñar actitudes y valores. Estamos enseñando sobre este precioso tema. Entonces os voy a pedir una actividad. Os voy a dejar este cuadro delante. Y me vais a indicar una meta o una actividad de aprendizaje sobre actitudes y valores. Una solo. Pero sí os voy a pedir algo más, que la actitud y valor sea bíblica. Me explico, que si citáis una actitud, me tengáis que decir qué personaje la caracteriza. Una actitud o un contravalor, también puede ser negativo. Recuerden que nosotros tenemos que enseñar todo el consejo de Dios, lo bueno y lo malo. Tenemos que enseñar que David era el dulce cantor de Israel, pero también tenemos que enseñar que David cometió adulterio con Betsabé, ¿de acuerdo? Y asesinato con su marido. Tenemos que enseñar el valor y el contravalor. Tenemos que, porque Dios así lo enseña en la Escritura, tenemos que enseñar lo bueno para imitarlo, pero también tenemos que enseñar lo malo y las consecuencias de la maldad, como el hijo pródigo que se marchó de su casa y vivió perdidamente, y cómo terminó en la ruina. Bueno, cómo estuvo en la ruina. Al final terminó bien porque se arrepintió y volvió a la casa del Padre. Las consecuencias de la maldad, las consecuencias de estar podrido por dentro. Tenemos que enseñar lo positivo para imitarlo y lo negativo para que nos sirva de correctivo. Entonces, os pido, repaso, una meta o una actividad y me tenéis que poner en paréntesis el personaje o el versículo o el texto en el que os basáis. El texto en el que os basáis. Se usa mucho el ejemplo de personajes porque aprendemos actitudes y valores imitando actitudes y valores de personajes de la Biblia. ¿Vale? Por eso este es el ejercicio. ¿Vale? No os voy a dejar ni el cuadro para que estéis tranquilos y solamente penséis en la palabra, ¿vale? Una meta o una actividad de una actitud y me tenéis que poner entre paréntesis qué personaje de la Biblia la tiene o en qué texto de la Biblia aparece.
Perdona, Diego, ¿los verbos a utilizar tenían que ser de la tabla No, o olvídate lo de que la tabla. queramos? Sí, Vale. sí, de lo que tú tengas, ¿vale? Algo que se te ocurra, que te inspire, basado en la Biblia. Lo que sí quiero que te bases en la palabra, porque es que los verbos van a salir solos. El tema de los verbos a veces enreda y no quiero que enrede. Vale. Vamos a compartir 2 o 3 actividades de estas, que son muy prácticas en este proceso de aprendizaje nuestro, ¿vale? ¿Alguna persona atrevida? Yo he puesto ser misericordioso o saber perdonar. El ejemplo sería José respecto a sus hermanos. Está en Génesis 50, 14 al 16 en concreto, el momento que perdona. Sí, sí. ¿Os parece que es un ejemplo de misericordia, el ejemplo de José perdonando a sus hermanos? Muy bueno. Sí. Muy bueno. Ah, Andrés, tiene al público a tu favor. Vaya, ¿Qué puedo yo decir en tu contra? Tiene al público incondicional. Bueno, gloria a Dios. Gracias, Vamos, gracias. otro ejemplo. Yo he puesto a Zaqueo y he puesto avaricia y generosidad porque pasa como que de los dos extremos, ¿no? Antes era de una manera y ahí es como que se arrepiente y hace todo lo contrario, todo lo que había robado lo multiplica. ¿Os parece que Zaqueo es muy buen ejemplo para enseñar sobre la codicia o la avaricia y cómo se puede pasar a la generosidad cuando una persona se convierte a Cristo? Muy bueno. Muy bueno. Bien bueno. Estáis triunfando, ¿eh? Bueno, otro ejemplo. Yo he puesto Laura. la paciencia y la confianza en Dios de Job. La paciencia. De hecho, hay atributos que aparecen en el libro de Santiago. Tenemos ejemplo de paciencia a Job cuando pasaba por tribulaciones. Es que hay cosas, Estefanía, que las dice el Señor en su palabra. Entonces, amén. Y está como ejemplo de paciencia. Es así, claro. El Señor nos ha hecho para su gloria, no para que nos vaya bien. Habitualmente nos va bien, porque el hecho de vivir ya es lo mejor que nos puede pasar. Y el hecho de ser hijos de Dios es lo mejor de lo mejor que nos puede pasar. Pero para gloria suya nos ha creado. Y a veces para gloria suya podemos tener una vida llena de dificultades, de problemas, y el Señor permite y se glorifica en cómo nosotros respondemos en cada una de esas actitudes y problemas. No siempre implica que por ser hijo de Dios nos tenga que ir bien. Habitualmente va bien, porque la vida es algo fructífera, en lo cual hay matrimonio, hay hijos, pero también en la vida hay dificultades y problemas. Y Job los tuvo todos, Y le dio gloria a Dios, no maldijo a Dios, aún en el peor de su situación. Muy bien. Otro ejemplo. He puesto, Dime, Eunice, dime. yo he puesto el joven rico cuando se acercó Yo a estoy, Jesús. le he llamado y lo tiene... Espera, sigue, Eunice, sigue. Entonces, que habla sobre la avaricia, ¿no? Sobre el querer más las posesiones que a Dios, ¿no? Y en este caso también, pues algo así como cuando le dijo, vende todo lo que tienes, ¿no? Y sígueme y sígueme. Y entonces se entristeció porque su corazón estaba aferrado a las posesiones materiales y a su estatus social. Ah, qué bueno. O sea, qué bueno el ejemplo, qué malo es el hecho. Efectivamente. Pero viene bien a lo que estamos viendo, porque parece que todas las situaciones tienen que ser perfectibles. Detrás de una enseñanza tiene que haber una mejora. Y acabamos de ver que detrás de una enseñanza no hubo una mejora. No, y la enseñanza se la dio el maestro de maestros. Le dio la oportunidad de estar con él y no quiso. ¿Qué queremos decir con esto? Que las actitudes de cada criatura son libres. Nosotros no podemos obligar a alguien a ser generosos o a ser mansos. Cada uno es como es. Sí. Y además lo tiene que ser de corazón, no por imposición, no por fingir. Ni incluso se es verdadero cuando se hace solamente por una obediencia a la autoridad. Está bien. Sino se hace cuando de verdad nuestro corazón siente que ese es nuestro principal deseo.
para honra de Dios también. Vale, creo que Laura había levantado la mano. ¿No? Sí, bueno, no había levantado la mano, había hecho Bueno, el intento de no, compartir. no quiero, bueno, comparte si quieres, no quiero presionar a nadie, ¿vale? Había dicho ser generoso con el ejemplo del niño que compartió su comida y Jesús multiplicó para alimentar a 5.000 personas. Claro, amén. De un detalle de ser generoso, como el Señor lo multiplica. Muy bien, como veis, estamos aprendiendo a ser maestros, estamos aprendiendo a planificar actividades de aprendizaje. Lo bonito llega mañana, cuando estéis en el aula de clase y estéis implementando todas estas buenas ideas que ahora están fluctuando en vuestro corazón. Y otras que el Señor va a ir regando conforme vayáis en este aprendizaje de esta asignatura y de otras asignaturas que os irán capacitando. Pero quiero terminar, aún me queda una diapositiva de compartir antes de finalizar, ¿vale? Brevemente, deciros ideas que os vais a encontrar en el tema 7 sobre principios de aprendizaje. Es decir, qué tipo de actividades tenemos nosotros que plantear para que nuestros estudiantes aprendan las actitudes y valores. Entonces, ahora hemos estado inventándolas. Pero si os dais cuenta, ya habéis cumplido algunos de estos principios de aprendizaje que os orientan, que os asesoran de cómo planificar clases. Por ejemplo, dice el principio 1, provea oportunidades para que los alumnos observen a guías y compañeros que dan ejemplo correcto, que ejemplifican la actitud. Por ejemplo, si nosotros queremos que jóvenes traten bien a sus mayores, podemos ir a un centro de mayores y ver a personas dedicadas a ello, o un comedor social, o traer al aula de clase a un misionero que nos dé un reportaje de cómo le va. Eso es un ejemplo de una persona que tiene esa actitud. Es un ejemplo directo, un ejemplo directo. También es un ejemplo directo alguna persona, algún niño de la clase que haga algo correcto, algo elogiable, y lo ponemos como ejemplo. Pero aquí hay que hacerlo con cuidado, no con agravios comparativos, porque como apuntaba el otro día, es peligroso apuntar las virtudes de uno, compararla con las virtudes, con los defectos de otro, sino ponerlo en un sentido positivo. A poner un ejemplo cuando una persona haya hecho algo por propia iniciativa y sea digno de elogiar, pues está bien, se elogia sin generar adulación ni envanecimiento, y sirve también de referente para los demás. De hecho, esta es la principal forma de aprender. Por eso Jesús quería que sus discípulos estuvieran cerca de él, porque iban a aprender de él como ejemplo. Y por eso nuestros hijos y nuestros alumnos llegan a imitarnos, porque nosotros somos su ejemplo para ellos. Entonces, el primer recurso que tiene el Señor en las clases de enseñanza evangélica eres tú. Según este principio, el primer recurso que tiene el Espíritu de Dios eres tú. Dios te va a usar para gloria suya. Dios te va a usar para que por todos tus poros brote lo mejor de ti, porque el Señor nos lleva a ello, a examinarlo todo, a aprender lo mejor y a caracterizar lo excelente, para gloria de su nombre. Amén. Amén. Hay un punto 2 que lo voy a leer. Provee oportunidades para que los alumnos lean u oigan acerca de personas que ejemplifican esta actitud. Bien, a veces no podemos llevar personas en directo, pero cuando leen o oyen de personas que ejemplifican la actitud, dice el principio del aprendizaje que el alumno aprende. Esto es lo que vosotros habéis hecho en este ejercicio. Habéis citado ejemplos del joven, de José, de Zaqueo, y otros ejemplos, y también ejemplos feos, que ejemplifican las actitudes. Pues cuando citamos personajes de la Biblia, cuando contamos historias de la Biblia, nuestros alumnos no solamente están aprendiendo ideas, nuestros alumnos subliminalmente están aprendiendo a ejemplificar las actitudes y valores que estos personajes caracterizan.
Entonces, cuando estéis viendo el tema 7, os vais a ir dotando de ideas para planificar vuestras clases, para que vuestras clases sean fructíferas, para que vuestras clases, el Espíritu del Señor las use para modelar el corazón de los estudiantes. Es un reto, es una cosa que se nos escapa de nuestras manos. Nosotros siempre vamos a ser como el buril en manos del alfarero, como el boli en la mano del maestro. Va a ser el Señor obrando a través de nosotros en nuestros estudiantes. Pero tenemos que tener la visión de cómo se produce el proceso de enseñanza, aprendizaje en actitudes y valores y cuáles son los recursos que vamos teniendo a nuestro alcance para implementarlo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a despedir puntualmente la sesión formativa y quedando, si el Señor lo permite, para el seminario. La próxima actividad que tendremos en docencia de él es el seminario en enero. Hay 2 seminarios. Y en los 2 seminarios se dan exactamente lo mismo. Podéis coger cualquiera de los 2. En una fecha estaréis con el profesor Badiola, que ya os adelanto, que os lo recomiendo en el sentido de que es un experto en recursos y es una persona muy querida para nosotros y está desde el principio dotándonos de recursos y métodos para la implementación del área de enseñanza evangélica. Antes se hacía en Madrid, ahora como no se puede hacer en Madrid en esa fecha, estaréis con él. Y los que no podáis estar con él, pues a la otra semana podréis estar conmigo. Que daré el seminario. Pero el seminario que damos es lo mismo, es decir, los 2 damos exactamente lo mismo. ¿Vale? Y para cualquier duda nos podéis escribir por correos electrónicos y en la voluntad os intentaremos... Yo una pregunta, no son presenciales, ¿no? Este año son online. No. Son online, son virtuales. Vale. Que escucho a Madrid ya me he rayado yo. Pero vale, perdona que incluso ya se Madrid. Me pilla un poco lejos. Habitualmente han sido en Madrid o Sevilla, pero ahora se hacen en 2 fechas, porque como es obligatoria la participación, son participaciones de prácticas experimentales. Claro, ahora tenemos que hacer telemáticamente y damos 2 fechas por si una persona está ocupada, de tú que tenga una boda o tenga un compromiso ineludible, pues puedes coger la otra fecha. Por eso hacemos 2 fechas. ¿Vale, hermano? Una preguntita sobre la fecha. No aparecen en el calendario, ¿verdad? De nuestra plataforma. Creo que sí. Sí, creo que sí tienen que aparecer. ¿En enero? Sí, es a final de enero. No aparece. En la plataforma. Bueno, si no están en la plataforma todavía, ya se pondrán. Pero en el calendario que está en la NEO, en el calendario, no en el calendario de la plataforma, sino en el calendario de cursos sí aparecen, todas. Vale. Bien, pues por favor, yo me voy a quedar después para todas las preguntas que queráis, pero quiero terminar para aquellos que se tengan que marchar. Por favor, una persona que tenga libertad de terminar en una oración, ¿vale? Que tenga libertad de terminar en oración.